Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Listo, perfecto. Vale, buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a tener nuestra primera clase de geometría de tercer periodo, así que por favor vamos a estar muy pendientes de todo lo que se va a decir, porque pues vamos a dejar claro qué es lo que vamos a aprender, cómo vamos a aprender, hacia dónde vamos, qué nos faltaría, entonces para que estemos con toda la atención puesta en esta clase. Bien, antes de llamar a lista, quería de pronto comentarles una situación, no sé si yo ya les había dicho ayer o antier, sobre esas olimpiadas que habían quedado como en un stand-by cuando empezó la cuarentena, las olimpiadas del Valle. No sé si alguien aquí está interesado en participar, si en dado caso se puede hacer la gestión, porque pues obviamente como tocaba pagar, entonces estamos tratando de hacer la gestión para ver si se puede hacer como algún tipo de, de pago alternativo después, o después revisaríamos como la situación, pero en este momento sí quisiera saber de pronto si alguien está interesado en participar de décimo B. ¿Aló? A ver, yo no Profe, sé. ¿será que podría volver a explicar eso? Que es que no lo entendí bien. ¿Cómo es eso? Ah, ok, listo. Por favor. Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que año tras año el colegio participa en las Olimpiadas del Valle. No es solo esa, sino las Olimpiadas Euler, que son más distritales, pero estas Olimpiadas del Valle, primero se hace una eliminatoria distrital, luego una eliminatoria departamental y finalmente se llega a hacer hasta unos nacionales. El año pasado, décimo y once pues participó en ambas, en las del Valle, en las en la Olimpiada Euler, y en ambos obtuvimos premios. Un chico de 11 llegó a la final de las Olimpiadas del Valle, y eh, otro chico de décimo llegó hasta las finales de las de Euler, o si no estoy mal es al revés, como que alguien ganó una de las dos. Entonces normalmente, señorita Medina, ¿está por acá? Sí. Ah, bueno, listo. Dale, no, no, tranquila, yo te voy a conectar. Bueno, em, entonces normalmente, o sea, es costumbre que el gimnasio Lago envíe estudiantes para participar a esas olimpiadas, ¿sí? Entonces no sé si acá hay alguien que esté interesado en participar en las olimpiadas del Valle, que son un poco, eh, por decirlo así, exigentes, ¿sí? Pero pues yo sé que aquí por lo menos hay algunos que tienen ese nivel, y no quería pues decir o decir nombres puntuales, sino quisiera invitarlos de pronto si alguien quiere participar. No, bueno, entonces ahora sí voy a decir de pronto algunos nombres puntuales. Señorita Garay, quisiera participar. No les van a poner a hacer trabajos ni tareas ni nada, solo es una cuestión de realizar unas pruebas en línea. Se hacen eliminatorias. Señorita Garay, ¿está por ahí? Sí. ¿Qué dices? Am, Es- pero cuando es que no, no creo. no, por lo que muy poquito tiempo. Queda muy poco tiempo. Que te queda muy poco tiempo. No sé, es que después, después sí. Bueno, listo. Listo, vale. De pronto alguien que quisiera participar de décimo B. Camila Olarte, señorita Martín, el señor Ruiz, Ospina, Saraste, Jaime. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, qué poca confianza se tienen. Si les estoy diciendo es porque veo potencial. Pero bueno, listo. No, igual no es obligatorio. Cualquier cosa igual no tenemos esta ahorita. Si alguien se quiere
de pronto si quieren participar, yo estoy haciendo la gestión para que puedan participar, listo. Entonces en realidad de los otros décimos salieron casi 20 y de este décimo no salió ninguno, pues o sea, sumando todos, ¿no? Entonces sí me sorprende, pero bueno, no pasa nada porque igual no es obligatorio, de pronto tienen otras prioridades, listo. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de geometría, eh, para que pues iniciemos esperen un momentico que aquí, ok, listo. Bueno, entonces voy a empezar a presentar pantalla. Listo. Bueno, entonces voy a tomar asistencia y ya iniciamos. Entonces, hoy es 15, ¿no? ¿Alejo? ¿Aló? ¿Alejo? ¿Me escuchan? Bueno, Alejo no está. ¿Alvarado? Presente. ¿Ángel? Qué pena, profe, presente, qué Ah, pena. ok. No alcancé a escuchar. Ok. ¿Ángel? Presente. Dimate. ¿Dónde está? Garay, sí está. Gutiérrez. Presente. Jaime. Presente. López. Presente. Martín. Presente. Martínez Díaz. Presente. Martínez Meneses. Presente. Medina. Presente. Mariana, ahí estás. Melo Vargas. Presente. Mojica. Ahí estás. Monroy. Presente. Mora García. Mora Parra. Presente. Muñoz. Presente. Niño. Ok. Numpaque. Numpaque. ¿No? Olarte. Presente. Ok. Ortega. Ortega, ¿no? No está. Ospina. Presente. Pedraza. Presente. Quijano. Presente. Rativa. Presente. Ruiz. Presente. Sarasti. Presente. Serrano. Presente. Suárez. Suárez, no está. Ok. Belandia. Presente. Listo, vale. Bien. A ver, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Bien. Espera un momentico. Acá. Documento, no, acá, duplicar. Listo. Bueno, entonces bien. Bueno. Entonces, listo. Como es la primera clase de geometría, esperen un momentico, que tengo que cambiar décimo. Décimo B.
Entonces debemos dejar claro cuál es el propósito de la sesión, cuáles son las enseñanzas, ¿sí? Ya todos sabemos cuál es el logro del periodo y demás. Entonces, el propósito de este acto educativo es reconocer el concepto central a trabajar en el tercer periodo, en la asignatura de geometría, acerca de la parábola como cónica, a partir de recordar sus elementos básicos con el fin de introducir nuevos elementos desde su naturaleza de cónica. El propósito de estas 8 clases de geometría va a ser el siguiente: construir y reconocer los elementos de la parábola mediante la modelación matemática y gráfica para interpretar y aplicar su ecuación canónica polar y paramétrica. Entonces, vamos a trabajar la parábola como cónica, ¿listo? Entonces, como cónica debe tener una ecuación canónica, una ecuación polar. Si alcanzamos a ver las ecuaciones paramétricas, pues bien. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a definirla, vamos a construir y vamos a reconocer todos esos elementos de la parábola. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué tanta insistencia con la parábola si ya vimos parábola en noveno, ya vimos parábola al principio de décimo? Pues bueno, realmente sí la vimos, pero como función, ¿sí? Como función, no como curva apolónica o no como cónica, ¿sí? Entonces eso es lo que nos hace falta, porque como cónica salen más elementos de los que nosotros ya conocemos, ¿sí? Entonces, como cónica, imagínense que ya podríamos hablar de que la parábola tiene un foco, cosa que creo que ya no hemos trabajado aún, ¿cierto? O no han trabajado ni trabajaron en noveno. Tiene un foco, tiene una directriz, o sea que debe tener una distancia focal. Tienen unas distancias que se mantienen constantes, así que digamos que como cónica hay muchas cosas que no hemos trabajado. Por ejemplo, ya como cónica podríamos hablar de parábolas que abren hacia la derecha y hacia la izquierda, cosa que no habíamos visto, ¿sí? Siempre nos habían dicho que las parábolas o abren hacia arriba o abren hacia abajo, pero entonces como cónica ya podríamos establecer que hay entonces 4 tipos de concavidades distintas, que abra hacia arriba, que abra hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. En otro curso me preguntaban que si existían parábolas que estuvieran, o sea, que abrieran de manera diagonal, o sea, como que su concavidad sea diagonal. Efectivamente existen, ¿sí? Lo que pasa es que no tenemos el tiempo para poderlas estudiar y tampoco está en la planeación. O sea, no es algo que yo, digamos, que quisiera quitarles de la planeación. No, lo que no hay es tiempo, pero si en dado caso tenemos algún tiempito, podría darles una enunciación pequeña de cómo rotar una cónica, no solo una parábola, sino también podríamos rotar una elipse, podríamos rotar una hipérbola. Entonces todo ese tipo de cosas existen, se pueden matemáticamente, es posible, ¿listo? Entonces si hay tiempito lo alcanzaríamos a ver. Por el momento pues vamos a centrarnos en lo indispensable, que es el estudio de la parábola como cónica, ¿listo? Como cónica. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues digamos que ustedes no vienen vacíos, ¿no? O sea, no vienen con nada visto de parábola. Al contrario, ustedes deben tener ya grandes experiencias con la parábola, ya deben tener claro ciertos elementos de la parábola, y eso es lo que vamos a enlistar hoy, ¿sí? Lo vamos a enlistar y vamos a hacer de pronto un pequeño ejercicio con el módulo, ¿listo? Con el módulo, con el diagnóstico. Entonces, vamos a enlistar las cosas que nosotros sabemos. A ver, entonces lo que les había comentado, nosotros ya habíamos trabajado la parábola, pero como función. Entonces, como función, nosotros sabemos que las funciones que generan parábolas como curvas son las funciones cuadráticas, ¿no? Entonces las funciones de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Entonces, y aquí también pues se estaría trabajando como, si usted genera una gráfica en el plano xy, entonces sería una relación de y a x de esta manera, en donde y es la variable dependiente, porque ella depende de x, ¿no? Y x es la variable independiente. ¿Listo? Bien, ¿por qué hago esta aclaración? Porque en este periodo vamos a hacer también un intercambio, ¿no? Vamos a colocar la x como variable dependiente y la variable y como la variable independiente. ¿Y eso qué nos va a generar?
pues por este lado nos va a generar parábolas que abren hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Y por este lado pues ya sabemos que nos genera parábolas que abren hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que usted ya conoce, ¿no? Esto todavía no lo sabe o de pronto no lo hemos enunciado, entonces eso lo vamos a ver en este periodo. Lo que sí sabemos es lo que viene. A ver, entonces, de la parábola nosotros conocemos como 5 elementos, ¿no? 5 elementos. El primer elemento, el más sencillo, es la concavidad, ¿no? La concavidad. Entonces recordemos cómo sabemos si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Entonces la concavidad se trabaja con este valor a, ¿no? Entonces, si ese a, si es el número que acompaña al x cuadrado, es mayor a 0, entonces la parábola abre hacia arriba, ¿cierto? Si es mayor a 0. Si ese a que acompaña al x cuadrado es menor a 0, o sea negativo, entonces sería una parábola que abre hacia abajo. Entonces ya por lo menos sabemos concavidad, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, solo observando el primer número que acompaña al x cuadrado. ¿Qué otra cosa es sencilla? Otra cosa que es sencilla es el punto de corte con y. ¿Quién se acuerda de cuál era el punto de corte con y? ¿Se acuerdan? C. C. Muy bien, ¿quién habló ahí? Sarastia. Sarastia. Acuérdense que ustedes tienen para algunos punticos, ¿no? Entonces toca hacer punticos. Entonces decimos, ven, vamos a estrenar esta vaina, Sarasti. Ok, estrenamos. Sarasti. Muy bien, perfecto, es C. Y como coordenada, entonces debemos tener claro que en X es 0 y en Y, o en en Y sería C. Ese sería el punto de corte con Y. 0,C, ¿no? 0,C. Bien, ya tenemos dos cosas que estamos repasando de la parábola. También sabemos de la parábola cómo calcular el vértice, ¿cierto? Eso ya lo deberíamos saber. Entonces el vértice, todo el mundo debe saber que el vértice tiene dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la coordenada en X del vértice? ¿Alguien se acuerda? Y menos b sobre 2a, creo que era h, y luego se calculaba, o sea, eso se reemplazaba en toda la ecuación como la x. Y ahí estaba la otra coordenada. Muy bien, sí señorita. Perfecto, señorita Garay. Entonces ahí está. Entonces tendríamos que la coordenada en X es menos b sobre 2a. ¿De dónde sale el b y dónde sale la? Pues de la ecuación, ¿no? Y la coordenada en Y era tomar ese valor que nos había dado y evaluarlo en la función, o sea, cambiarlo en la ecuación, lo que había dicho la señorita Garay. Entonces cogemos la función y la evaluamos en ese número que nos haya dado, o sea, en el número menos b sobre 2a. ¿Listo? Y con esas dos coordenadas pues ya tendríamos la coordenada completa de el vértice de la parábola, ¿cierto? Bueno, ¿qué más sabemos de la parábola? Pues de la parábola también sabemos que se puede calcular lo que se conocen como las raíces. Ojo, si tiene, ¿no? Porque puede que no tenga raíces. Las raíces son los puntos de corte con el eje X, ¿vale? Entonces habíamos dicho que para calcular esas raíces existían dos tipos de procesos. El primero, y el que es infalible, el que nunca falla, es el de la fórmula cuadrática, ¿se acuerdan? X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. ¿Listo? Entonces ustedes calculaban aquí por esta fórmula, calculaban las raíces que tuviese. Y la otra forma de poder calcular las raíces, pues no es que sea infalible, pero siempre y cuando el polinomio se pueda factorizar, se deja. Entonces, la factorización. Si el polinomio es factorizable, pues por ahí salen las raíces también. ¿Listo? Bien, y por último hay algo que también debemos saber, es que la parábola tiene algo que se llama eje de simetría, ¿no? Eje de simetría. Entonces el eje de simetría, acuérdense que es una línea como de referencia, ¿no? Una línea de referencia
Uy, porque esa parábola quedó como mal hecha. Más bien hagámosla por este lado. Tenemos una parábola que abre hacia arriba o una parábola que abre hacia abajo. Entonces ese eje de simetría, perdón, acá, ese eje de simetría es esa recta que divide a la parábola en dos partes iguales, ¿no? Y obviamente, esperen a ver si la puedo correr, sí, correcto. Y obviamente ese eje de simetría debe pasar por el vértice, ¿no? Debe pasar por el vértice, ¿cierto? Pues ahí es donde está como la cuestión del asunto. A ver, eso, ahí está. Vamos ahí. Ustedes ya conocen qué es el eje de simetría. Bien, entonces eso es solo una recta de referencia, no hace parte de la parábola, solo es una recta de referencia, y como recta vertical siempre debe tener la forma, ojo, siempre debe tener la forma x igual acá, ¿no? Porque es una recta vertical. Pero pues nosotros ya sabemos cómo calcular ese k, ¿no? Ese sería x igual a menos b sobre 2a, o sea, la primera componente del vértice. Tiene sentido, ¿no? La primera componente del vértice. Y ahí estarían los elementos que usted debe saber o debe conocer de la parábola como función, ¿no? De la parábola como función. Entonces vamos a colocar aquí como función. Listo. Otra cosa que digamos que aparte de esto y siendo un poco más incisivos en esta parte de las raíces, es esto. Acordémonos que una parábola en el plano cartesiano puede tener dos raíces, puede tener una raíz o puede que no tenga raíces, ¿sí? Eso sí debe ser claro para ustedes, ¿no? Entonces hay tres casos posibles. Voy a tratar de dibujar aquí rápidamente los tres casos. Y esto es un recorderis, ¿no? Porque esto yo ya lo había explicado en algún momento. Entonces, el primer caso es cuando la parábola pues no presenta ningún tipo de digamos que de rareza. Tenemos la parábola y la parábola tiene dos raíces. Esos son las raíces, ¿no? Los puntos de corte con el eje X. ¿Listo? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué razón matemática nos da a entender que esto sucede así? Muy sencillo. Teniendo en cuenta acá que para sacar las raíces hay que aplicar esta fórmula, voy a tratar de trabajarla aquí otra vez. A ver, entonces tendríamos que colocar aquí x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Entonces la fórmula tiene una raíz cuadrada. Cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada, ojo, lo que está dentro de la raíz cuadrada es esto, ¿sí? Cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada es mayor a 0, o sea, cuando el b cuadrado menos 4ac da positivo, pues no hay ningún inconveniente porque la raíz de un número negativo, perdón, la raíz de un número positivo existe. Entonces aquí se estaría sumando o restando un número real cualquiera, pues el que nos dé, ¿no? Entonces al sumar y a restar, entonces con la suma sale una raíz y con la resta sale otra raíz, por lo tanto saldrían dos raíces, ¿sí? Eso es normal. Bien, tener en cuenta que la parábola también puede ser cóncava hacia abajo, ¿no? O sea, puede ser una parábola cóncava hacia abajo. Tener en cuenta eso. Y también tendría dos raíces, ¿no? Bien. Entonces, vamos con el segundo caso. El segundo caso es cuando la parábola solo tiene una raíz, ¿sí? Una raíz. Y ahí debe coincidir algo, ¿sí? Puede ser una parábola de este tipo. Puede ser una parábola de este tipo en donde la raíz es el mismo vértice, ¿no? Ahí solo tendría una raíz, ¿no? Solo tendría una raíz. Pero pues ella también puede abrir hacia abajo, ¿no? Eso sí es claro. Entonces, ese tipo de parábolas solo tienen una raíz. ¿Cuál es la explicación matemática de ello? La explicación matemática es que lo que está dentro de la raíz, b cuadrado menos 4ac, de 0. Si nos da 0, la raíz de 0, pues es 0,
y sumar o restar 0 pues da lo mismo. Por lo tanto no hay ninguna diferencia entre sumar y restar 0, por lo tanto sería solo una raíz que es menos b sobre 2a. O sea que coincide el vértice con la raíz. Ahí tendríamos solo una raíz. Y el último caso es cuando la parábola no tiene raíces. Entonces usted ya debe acordarse de eso, ¿no? Entonces cuando la parábola está por encima del eje o por debajo del eje X. Completamente, ¿no? Entonces des en cuenta que aquí no hay ningún tipo de raíz, o sea, no corta el eje X en ningún lado. Entonces tiene 0 raíces. Tiene 0 raíces. Bien, y pues la explicación matemática es que lo que está dentro de la raíz es negativo. ¿Por qué? Porque la raíz de un número negativo no existe en los reales. Entonces la terminología correcta para poder trabajar esto de 0, 1 o 2 raíces es que tiene aquí, por ejemplo, tiene 2 raíces reales, aquí tiene una raíz real, o tiene 0 raíces reales. Sí, tiene 0 raíces reales, porque si el número da negativo, entonces la raíz de un número negativo es un número complejo. Entonces sí tiene raíces complejas, pero raíces reales como tal no tiene. Entonces tenemos esos 3 casos, ¿no? 2 raíces, una raíz o 0 raíces. Eso es algo que también usted debe entender. Y lo otro, pues aquí a partir de, ya que tengo todos estos gráficos, es tener en cuenta que siempre va a cortar al eje Y, vea. Sea como sea, siempre va a cortar al eje Y. Siempre va a cortar al eje Y, o sea que el punto de corte con Y siempre va a haber. Siempre va a haber un punto de corte con Y. Bueno. Entonces eso es lo que debemos acordarnos de parábola. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a echarle un vistazo al MECLE. Realmente vamos a echarle un vistazo al diagnóstico, que también hace parte del MECLE, ¿no? Entonces voy aquí a abrir el diagnóstico. Aquí está. Aquí inicia en la página 38. En la página 38 tenemos el diagnóstico de la segunda sesión, ¿no? De parábola. Vean, ahí ustedes están revisando que estamos en la parte de parábola. Entonces aquí en la página 38 inicia el diagnóstico. A ver, todo lo que está en el diagnóstico es algo que usted ya debe manejar, es algo que usted ya debe saber, o es algo que usted debe ser capaz de solucionar. ¿Listo? Que ya es capaz usted de solucionar. El primer punto le dice, bueno, realmente todos los puntos le dicen, usted tiene que tratar de hacer esto, y si usted sabe todo lo que está acá en el diagnóstico, que son estos 5 puntos, pues está listo para poder tener un buen curso de parábola en este periodo, ¿vale? Entonces, presten mucha atención. El primer punto lo pone a usted a prueba en factorización de trinomios cuadrados perfectos. O sea, usted debe saber cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Todos estos son trinomios cuadrados perfectos, entonces usted debería saber cómo factorizarlos. El segundo punto le dice a usted, vea, lo que pasa es que tengo 3 funciones cuadráticas, entonces usted debe saber cómo calcular su vértice, la concavidad, el eje de simetría, las raíces, si tiene, y el punto de corte con el eje Y. Y ahí le dan como la explicación que yo le acabo de dar, ¿no? Bien, el tercer punto, usted debe saber cómo factorizar por completación de cuadrados, ¿sí? Cómo factorizar por completación de cuadrados, y con ello usted puede solucionar las ecuaciones cuadráticas de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? De una manera mucho más sencilla. Bien, por acá, aquí también habla de cómo completar cuadrados, ¿no? Cómo completar cuadrados. Y por este lado, en el cuarto punto, le habla de, vea, intercambiar ahora la naturaleza de las variables. Vea, aquí dice x igual a y cuadrado más y menos 12, x igual a 4y cuadrado menos 40y más 100, x igual a menos 3y cuadrado más 5y menos 4, pero pues aquí le dicen, vea, con ayuda de GeoGebra, ayúdese con GeoGebra para poder graficar estas funciones y revise ciertas cosas, ¿no? Entonces aquí usted se va a dar cuenta que empiezan a generarse parábolas que ya no abren hacia arriba y hacia abajo, sino parábolas que abren hacia los lados.
¿sí? Que abren hacia la derecha o abren hacia la izquierda. Eso dependiendo de un signito que ustedes luego se van a dar cuenta. Y el quinto punto es un punto de aplicación. Entonces, que habla sobre cuando se golpea una pelota de fútbol, ¿no? Entonces ustedes saben que eso genera lo que se conoce como una trayectoria parabólica. Entonces la trayectoria parabólica o el movimiento parabólico es una parábola y se puede modelar a partir de funciones cuadráticas. Entonces ahí es un punto de aplicación en donde le van a hacer algunas preguntas muy sencillas. Por ejemplo, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? ¿Cuál es la distancia máxima horizontal que alcanza la pelota? Y que realice una gráfica de la situación. Algo muy sencillo porque ahí le están dando la función, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a tratar de trabajar estos dos primeros puntos. ¿Listo? Estos dos primeros puntos desde un ejercicio nomás, porque es un repaso, ¿no? Entonces ustedes van a elegir uno de los ejercicios de arriba y uno de los ejercicios de aquí abajo. Los solucionamos hoy y eso sería la clase de hoy, para que ustedes tengan como más fresquito todos los presaberes. Y la próxima clase seguimos con la otra parte. Va a ser un poquito más rápido. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar esta parte del mecle y enunciar una parte de la parábola como cónica. ¿Listo? Entonces lo que les voy a pedir ahorita es que escojan un ejercicio del primero para factorizarlo como trinomio cuadrado perfecto. O sea, es una recocha porque esto ya lo deberían saber. A ver, escojan uno. F. El F. Listo, el F. Bien. Entonces, aquí voy a colocar dentro del PDF, yo voy a seguir enviando los PDFs, ¿no? Todavía no los he enviado, pero ya hoy voy a hacer la conversión de todos los videos y se los envío, y también los PDFs que trabajamos ayer y el que estamos trabajando hoy. Lo que estemos trabajando ahorita en Meet se los voy a enviar así como por el link de YouTube, pero ustedes saben que ya cuando iniciemos Teams, cuando ya iniciemos por Teams, entonces ustedes saben que esos videos van a quedar grabados ahí en la plataforma. Entonces es solo entrar al canal, por ejemplo en este caso sería en el canal de geometría. Ya digamos que cuando tengamos una clase de geometría, entonces usted entra al canal de geometría y ahí en el muro de ese canal de geometría está expuesto el video. Solo es darle clic al video y usted ya lo puede revisar. ¿Listo? Bueno, entonces voy a colocar acá mecle diagnóstico, ¿no? El diagnóstico. Entonces vamos con el punto 1F. El punto 1F, muy bien. Entonces el punto 1F dice 25x cuadrado sobre 4 más 10x tercios más 4 novenos. Bueno, hay una situación y es que le están diciendo factorice los siguientes trinomios y les aseguran que son trinomios cuadrados perfectos. ¿Sí? Ustedes les aseguran que son trinomios cuadrados perfectos. Entonces lo que pasa es que vamos a tener que, pues en realidad, verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Usted cómo verifica esto? A ver, le voy a recordar. Para poder verificar que esto realmente es un trinomio cuadrado perfecto, usted lo que va a hacer es sacarle la raíz cuadrada al primer término, que debe ser cuadrado, vea, esto no es cuadrado, y sacarle la raíz cuadrada al último término, que debe ser cuadrado. A ver, pregunta, ¿cuál es la raíz del primer término? ¿Cuánto da la raíz del primer término? 2,5. 2,5. Medios. Ok, 2,5, 5 medios está bien, pero me falta algo muy importante. X, 5 medios X. 5 medios X. Ok, ¿quiénes fueron las dos personas que hablaron ahí? Luis. Ruiz, ¿y quién más? Caray. Garay. Ok, listo, perfecto. Entonces efectivamente la raíz cuadrada de todo este término es 5 medios X, o lo mismo que 2,5, pero pues así se trabaja como mejor, así 5 medios de X. Bien, ¿cuál es la raíz del último? 2 tercios. 2 tercios, sí señor. ¿Quién fue el primero que habló ahí? ¿Jaime? Jaime. Perfecto, Jaime.
Listo. Entonces 2/3. ¿Usted cómo corrobora que efectivamente esto es un trinomio cuadrado perfecto? Entonces usted le saca la raíz al primero, le saca la raíz al último. Estos dos valores los debe multiplicar por 2 y le tiene que dar el de la mitad. Si funciona, si da eso, entonces significa que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces revisemos rápidamente. Vean. Como esto es una multiplicación, la multiplicación se hace directa, ¿no? Los de arriba por el de arriba y los de abajo por los de abajo. Entonces esto quedaría 5 por 2 por 2. Entonces 5 por 2, 10, 10 por 2, 20. Y la X, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. Ahí está. ¿20 décimos? Ay, no, ¿qué? 20 sextos, ¿no? 20 sextos porque es 2 por 3, 6. Y usted dirá, bueno, pero no me dio. Pues es que hay que simplificar, ¿no? Se simplifica. Entonces usted dice, bueno, 20, la mitad de 20, 10, la mitad de 6, 3. Ah, vea, entonces sí nos dio. Sí nos dio. O sea que con esto usted dice, o sea que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Al ser trinomio cuadrado perfecto, entonces ya se puede factorizar como usted ya sabe, ¿no? Como usted ya sabe. Entonces usted, la factorización es, coge la raíz del primero, coge la raíz del último, el signo de la mitad y un cuadrado aquí al final, ¿cierto? Así se factoriza. Entonces, así de simple se hace cada uno de estos ejercicios. Cada uno de esos ejercicios es así. O sea que eso es lo que usted veía en octavo. ¿Cómo factorizar eso? Así. Usted pues obviamente hay que verificar y luego usted lo factoriza. ¿Listo? Igual están asegurando que son trinomios cuadrados perfectos, entonces no hay ningún problema. Factorice y ya. ¿Listo? Bien. Yo creo que haciendo el F, que pareciese ser el más difícil, ustedes ya pueden hacer los otros, ¿no? Bastante sencillo. Listo. Ahora van a elegir un punto de un ejercicio del punto 2. ¿Cuál de las tres funciones? ¿Cuál de las tres parábolas? Vamos a graficar. ¿Cuál quieren? Elijan. ¿No? El segundo. ¿El segundo? Listo. El segundo. Bien. El segundo, o sea, el F2, del punto 2, vamos a graficar la función F2, ¿no? Entonces, a ver, F2 de X es igual a 25x cuadrado menos 70x más 49. Ok, perfecto, listo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues calcularle todo, ¿no? Todo esto que está acá. Calcularle todo esto que está acá, pero pues obviamente eso se hace mucho más rápido porque usted ya tiene un bagaje en el asunto. Bien, ¿qué es lo primero que se puede sacar? Lo más sencillo. La concavidad. Sí, señor. La concavidad. La concavidad. Bueno, dígame ¿cuál es la concavidad? Ahora hacia arriba. Abre hacia arriba, sí señor, Jaime. Muy bien, abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque A es positivo. Es mayor a 0. Porque el A es positivo, porque es mayor a 0. Perfecto. La concavidad es cóncava hacia arriba porque A es mayor a 0. Listo, o sea que es una parábola que abre hacia arriba. Es lo primero, lo más sencillito que podríamos trabajar, sí señor Jaime. Bien. Ahora, ¿qué era lo otro? Lo otro que se podía calcular. El punto de eje Y. El punto del eje Y, pero eso es un punto de, ¿cómo se llama? ¿Un punto de qué? Punto de corte. Punto de corte, correcto, bien. ¿Cuál es ese punto de corte? 0,49. ¿Quién habló ahí? Sarasti. Sarasti. Bien. 0,49, perfecto. 0,49 porque se trabaja con el último número, con el número independiente, el que no tiene X, ¿no? Entonces ahí está. 0,49, ahí estaría el punto de corte con Y. Bien, entonces ya sabemos que abre hacia arriba y el punto de corte es en 0 con el eje Y 0,49. Vamos a calcular ahora el vértice. Entonces el vértice ustedes saben que tiene dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Bien, ¿cómo calculamos la componente en X? Menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Muy bien, ¿quién habló ahí? Camila Martínez. Camila, cuéntame, después de colocar la fórmula, entonces ¿cómo cambio los valores?
Sería menos 70 sobre 2 por 25. Sí, pero me faltaría algo ahí. Bueno, listo, ¿La dale. X o a la 2? No, tranquila, no te preocupes. Menos, abro paréntesis, menos 70. Sí, correcto. Martínez Díaz. ¿Quién habló ahí al final? ¿Sarasti? Sí. Sí, perfecto. El doble menos, ¿no? El doble menos, ¿por qué? Yo siempre les he sugerido que primero cambien las letras por un paréntesis, ¿no? Primero cambien las letras por un paréntesis, o sea que ese menos va a seguir ahí. Y dentro del paréntesis ahí sí coloquen los numeritos. Entonces aquí quedaría menos 70, porque B es menos 70 y A es 25. Entonces lo único que te hizo falta ahí fue el doble menos. Pero el resto ahí todo está bien. Entonces Arasti también y Martínez Díaz también. Listo, perfecto. Entonces aquí rápidamente ustedes se pueden dar cuenta que el doble menos se vuelve más, ¿no? Entonces quedaría 70 sobre 2 por 25 es 50, ¿no? Y simplificando, sacando décimas rápidamente, vea, sacando décimas nos quedaría 7 quintos. Tranquilos, no se preocupen, si da fracción no pasa nada, listo, no pasa nada. Entonces la coordenada en X hasta el momento tenemos que es 7 quintos, nos faltaría la coordenada en Y. ¿Y qué tendríamos que hacer para encontrar la coordenada en Y? Reemplazar la X por 7 quintos. Reemplazar la X por 7 quintos. Bien, ¿quién habló ahí? ¿Ruiz? Sí. Listo. Bien, entonces se reemplaza la X por 7 quintos. Entonces aquí nos quedaría 25 por 7 quintos, vea, elevado al cuadrado, menos 70 por 7 quintos, más 49. Bien, entonces aquí hay varias cosas, ¿no? Como usted está en la virtualidad, pues es posible que usted aplique con la calculadora y encuentre ese resultado rápidamente. Pero ¿qué pasa si usted de pronto está en otro tipo de prueba en donde no tiene calculadora? Entonces, igual usted debe ser capaz de sacar esta operación rápidamente. Yo me imagino que ya hay algunos que están haciendo esto en calculadora, pero entonces yo lo voy a hacer a mano, ¿listo? Para que revisemos ahí varias cositas. Por ejemplo, aquí quedaría 25, 7 quintos al cuadrado es elevar cada uno de ellos al cuadrado, entonces aquí quedaría 49/25, ¿sí o no? Menos 70 por 7 quintos. Ojo acá con este truco. Si se están multiplicando, usted puede simplificar desde aquí, vea. Puede sacar quinta. Quinta de 5, 1. Y quinta de 70. ¿Cuánto es la quinta de 70? 14. 14. Muy bien, ¿quién habla ahí? Camilo Martínez. Camila Martínez. Perfecto. Quinta de 70 es 14. Muy bien, entonces aquí realmente nos quedaría 14 por 7, ¿sí o no? Porque 7 dividido en 1 es 7. Más 49. Bien, vale, cuidado. Acá, entonces, como se están multiplicando, yo puedo simplificar, ¿no? Entonces 25 con 25 se cancela. Solo se puede hacer esto siempre y cuando se estén multiplicando, ¿no? Ahí está. Entonces esto nos quedaría como 49 menos... ¿Cuánto es 14 por 7? Bueno, 98 90. sí, correcto, 98 más 49. O sea que a los que les dio en la calculadora, ¿cuánto les tuvo que haber dado? Cero. 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 Bueno, no se asusten, puede dar cero. ¿Listo? Puede dar cero. Entonces vean lo que pasó. Cuando colocamos este número y lo calculamos en la función, casualmente nos dio cero. Ojo, no es que siempre dé cero. Casualmente nos dio cero. Ok, ¿quién podría decirme qué significa que dé cero ahí? ¿Qué aspecto? ¿Sí? Que solamente es cóncava hacia arriba, o sea, solo tiene una raíz. Eso, sí señor, eso es mejor, sí señor. Señora Alejo, ¿sí o no? Sí señor, sí señor. Listo, perfecto. Efectivamente, esto significa que solo tiene una raíz. Espero que no haya sido ahí como, o sea, que haya sido bien pensado. Póngale cuidado, ¿por qué solo tiene una raíz? ¿Por qué? Que alguien más que me diga el por qué. Ahí Alejo tiene su punto, pero alguien más que me profundice un poco más. ¿Por qué? Porque la raíz es un real. Porque la raíz es un real. No es por eso. Porque el punto de origen está sobre el eje X. Sí, señor. ¿Sí?
Correcto. El punto de origen de la parábola, ¿no? El punto de Sí. origen de la parábola, correcto. Palabras más, palabras menos, es porque el punto de origen o el vértice coincide con la raíz. Está sobre el eje X. Ahí habló Jaime, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, efectivamente, porque el vértice es la misma raíz, ¿no? El vértice es la misma raíz. Acabamos de encontrar una raíz, y si el vértice es una raíz es porque no corta más veces, sino en una sola parte. ¿Listo? O sea, preciso escogieron el que era trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Porque yo había dejado otros dos ejercicios en donde tenían dos raíces y el otro que no tenía ninguna raíz. Pero ustedes escogieron específicamente el que tenía solo una raíz, y bueno, eso está bien. Listo. Entonces, no hay necesidad de hacer lo demás. ¿Por qué? Porque ya sabemos que solo tiene una raíz, ¿no? Solo tiene una raíz, o sea que al hacer la fórmula cuadrática, el b cuadrado menos 4ac nos va a dar negativo, entonces adentro de la raíz nos va a dar un número negativo, por lo tanto no tendría, perdón, como tiene una sola raíz tiene que dar igual a 0, ¿sí? Y cuando da igual a 0, entonces solo tiene una raíz que es menos b sobre 2a, o sea que efectivamente el vértice sería la misma raíz. Ya solo que nos quedaría la gráfica, ¿no? Ya tranquilos que eso es súper rápido que se hace, vean. Hacemos 1, 2, 3 y aquí trabajamos esta escala 10, 20, 30, 40, 50. Vean, entonces 1, 2, 3. El vértice, ojo, el vértice está en 7 quintos, 0. Si no estoy mal, 7 quintos, 0 es lo mismo que aquí sería 7 quintos, o sea 1.4. ¿Sí o no? 7 quintos es 1.4. O sea que el vértice estaría en 1.4,0. Ahí está. O sea que sería la misma raíz. Y el punto de corte con y estaba en 0,49. Y ya. ¿Listo? O sea que la gráfica, porque como es una sola raíz, la gráfica debe ser algo así, ¿no? Ustedes me perdonarán ahí el pulso. ¿Listo? Y esa sería la gráfica. Obviamente pues ajustando las escalas, ¿no? 30, 20, 10. Ajustando las escalas, esa sería la gráfica. Solo tendría una raíz. Y abre hacia arriba. Y listo. ¿Vale? Ah, bueno. Rápidamente ya terminó. A ver. Esto tendría un eje de simetría, ¿no? Y el eje de simetría, a ver, el eje de simetría tendría una ecuación, ¿no? Esa ecuación es una recta, ¿no? Es una recta, entonces sería x igual a menos b sobre 2a, o sea, por donde cruza, o sea, x igual a 7 quintos. 7 quintos. Y ese sería el eje de simetría y ahí terminaría el ejercicio. ¿Listo? Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Acuérdense que la próxima clase enunciamos ya parábola como cónica. Esto ya usted debería saberlo, o sea que hicimos un pequeño repaso de lo que usted debería saber de parábola. Que estén bien, que descansen. Mañana nos vemos en matemáticas. Cuídense. Muchas gracias.